Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, ¿cómo están? Esto es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas. Ya saben, soy ginecóloga, obstetra, súper apasionada por todo lo que nos haga vivir más felices, más saludables y estar en armonía con nosotros mismos. Hoy tengo un tema que me encanta. Creo que desde el primer episodio me la paso hablando de lo que es ejercicio, actividad física y digamos los efectos que esto tiene en la salud de todos. Y por eso invité a una persona, miren, ustedes no me lo van a creer, es el invitado más difícil que he tenido en toda mi carrera como podcaster. Estoy muy emocionada porque, como les dije, el tema es divino y el invitado es lo máximo. Entonces, aquí tengo a Mauricio Mejía. Les voy a presentar a Mauricio. Él es médico especialista en medicina del deporte de la Universidad del Bosque. Es jefe del programa de rehabilitación y ejercicio de pacientes con patología reumatológica de la Clínica de Los Nogales en Bogotá. Tiene una amplia experiencia en el manejo de enfermedades crónicas no transmisibles y acondicionamiento físico y alto rendimiento. Hola Mauro, ¿cómo vas? Hola André, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Oh, mira, yo estoy feliz acá de por fin, después de hacerte la perseguidora, tenerte aquí sentado conmigo. Esto de verdad es un sueño en realidad. Sí, sí, es verdad. Y aquí aclaro que casi tampoco podemos porque el día de hoy fue un caos y una locura en Bogotá, pero se logró. Se logró, Sí, miren, ustedes no saben ni cómo estamos grabando, pero miren, esto es con todo el amor y con, mejor dicho, o sea, de verdad, es todo el esfuerzo para sacar esto adelante. Mauro, pues yo te presenté, esa es tu biografía, la oficial, pero ¿quién es Mauricio Mejía? ¿Qué nos quieres contar de ti? ¿Qué nos quieres compartir? pues Mauricio Mejía es un médico que le dio la locura por hacer medicina del deporte, creyendo en que el deporte es en realidad la medicina del futuro. Y eso me lo dejó claro un paciente hace poco que me dijo: vea doctor, ¿usted no se ha dado cuenta que lo que usted hace con nosotros vale más que una pasta, vale más que un medicamento inyectado o vale más que cualquier medicamento intravenoso? Y yo no había caído en cuenta, yo como que sí había pensado eso hacía mucho tiempo, pero hasta ahorita Ujú. como que lo realicé. ¡Guau! Y soy feliz con lo que hago, me encanta lo que hago y en realidad pienso que la medicina del deporte es el futuro de todo. No, definitivamente. Y cada vez lo hablamos más. O sea, es como desde el principio, empezar desde jóvenes, bueno, hábitos, son muchas cosas, pero digamos que, pues cuando uno habla de medicina del deporte, y lo voy a decir por lo que a mí me pasaba, uno se imagina que el deportólogo es el que está con la selección Colombia o el que está con los medallistas, que es algo medio lejano y ajeno a nosotros, a las personas como mortales, pues. Y por eso como que de pronto no está muy socializado o normalizado para nosotros y por eso también quiero que estemos acá y charlemos de todo, mejor dicho, esto es un tema espectacular. Yo creo que por eso es que muchos de los programas nuevos ya no dejan solo como medicina del deporte como la especialización, sino que le colocan es medicina de la actividad física y el ejercicio como para abarcar más cosas, Claro, porque todo el mundo pensaba que era o el que está en el gimnasio, el médico del sí, gimnasio, o el que está en fútbol. total. Y eso, Ujú. y creo que todos siempre veíamos a la selección colombiana y uno ya sabía cuál era el deportólogo ahí, uno ya lo tenía fichado. Ujú. Pero no, o sea, quiero que esto quede como para todo el mundo y que, digamos, sea mucho más amplio. Para ponerlos un poquito en contexto, Mauro es amigo desde hace unos añitos, no tanto, eso sí son como prepandemia, ¿no? Nos conocimos como Sí, antesitos de que llegara el COVID a nuestras vidas. Y Mauro me ayudó mucho, o sea, yo estoy muy agradecida contigo porque yo, como lo conté, no sé si ya has escuchado en el episodio de trastornos de alimentación, a mí se me iba rayando el coco un poquito sí. con el tema de la comida. Y Mauro, en la valoración que hicimos, que es una valoración deliciosa porque hace como una prueba física y lo mira uno pues en muchos aspectos y pues también está el aspecto de la cabeza. Y Mauro al final me dijo como, fresca, usted con el volumen de ejercicio que está haciendo,
coma y sea feliz y gócese lo que está haciendo, o sea, no le teman los carbohidratos son tus amigos, en fin, o sea, me acuerdo que eso como que me hizo reconciliarme con la avena, con la arepa, entonces digamos Ujú. que eso yo te llevo en el corazón por eso, o sea, porque fue de verdad una vaina como que me cambió a mí la cabeza. Y digamos que también quiero que hablemos de este tema, es porque yo tengo una historia, y la historia es la de mi esposo, que te la acabamos de contar. Ujú. Y es que Julián estaba en sobrepeso, casi obesidad. Pesaba 20 kilos más de lo que pesa hoy por hoy. Y era una persona sumamente sedentaria. Se llegó el COVID, se llegó la pandemia, eh, todos tuvimos nuestros problemas ahí, pues del encierro y todo esto. Yo empecé, si yo antes hacía ejercicio en el encierro, pues me puse a hacer más ejercicio y él como que eso lo motivó un poco. Antes me veía hacer ejercicio acostado desde la cama, luego empezó como a mirar bien qué era lo que yo estaba haciendo y después empezó a hacer ejercicio, pero de una forma, o sea, ya digamos como hasta natural ahí pues, se pegó a mí, empezó a hacer dieta, bajó de peso y no solo fue el cambio físico que él tuvo, porque se le notó, o sea, a ver, 20 kilos, ¿a Ujú. quién no se le van a notar? Pero no solo fue eso, para mí el cambio, fue madre, ustedes lo vieran, el cerebro fue otro. O sea, era como si tuviera un cerebro de obeso y ahora tuviera un cerebro normal. Y la forma de pensar, incluso en el trabajo, o sea, él tenía mucha más claridad, estaba como, tenía como ideas diferentes, más entusiasmo, más energía. Él siempre fue muy perezoso y todos los que lo conocen saben que le encanta dormir y quedarse echado. Ya mucho más activo, no le daba pereza, o sea, fue voltear la arepa, o sea, fue una vaina de verdad impresionante. Y pienso que aquí en ese tipo de cambios, que obviamente pues yo digo 20 kilos es un montón, pero creo que hay cambios que no tienen que ser tan monstruosos para decir como, madre, esto le cambia la vida a uno de verdad. Y por eso es que este tema me parece que es súper, súper increíble. Cuando tú decidiste hacer esta especialización, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué te motivó? ¿Qué me motivó? Yo siempre he hecho deporte, siempre desde pequeñito. Creo que la única temporada en que no hice ejercicio juicioso fue durante el rural. Fue como bueno, casi un año de sedentarismo y rodeado de mis compañeros de rural, entonces era bastante cerveza y La muchos fiesta, sí. turnos y trabajo en realidad, Ujú. entonces ahí dejé de hacer mucho ejercicio. Salí del rural, salí casi con 6 7 kilos de más, que yo siempre me cuidaba mucho, Mm. y recuerdo mucho que la bacterióloga del centro de salud me dijo, oiga, docs, les voy a tomar a cada uno de ustedes pruebas de perfil lipídico, es decir, colesterol triglicéridos. Pero eran pelados, o sea, ¿cuántos Sí, años sí, sí. tenían? Mm, ¿25, 26? más o menos, sí, 26 27 años. Jovencitos. Y a mí me toman la muestra de sangre y hay una vaina que en medicina se llama suero lipémico, lipídico, se me olvidó, Ujú. que era solo grasa. Y yo lo vi, yo dije, Oh, carajo, me por fregué. Dios. Entonces la bacterióloga me dice, doc, se lo proceso y yo no, déjelo así. Y entonces ahí fue otra vez, cambié otra vez chip, volví otra vez a empezar a trotar y empecé otra Wow. vez a hacer ejercicio. Y empecé a buscar, hay algo que yo siempre había tenido claro en medicina, a mí me gusta mucho la medicina, pero yo quiero tener calidad de vida. Ujú, Entonces yo siempre bogué y busqué una especialidad que me diera calidad de vida, que no tratara de hacer tantos turnos. ujú. Empecé a buscar, trabajé mucho tiempo en urgencias en la clínica Chayo y ahí conocí al jefe del servicio de medicina del deporte de la Chayo, que maneja rehabilitación cardíaca, es un duro, mi profe, muchas gracias, le agradezco mucho. Le comenté, le dije en realidad, quiero saber en qué se trata medicina del deporte, me explicó muchas cosas y me fui por el posgrado. Cuando yo arranqué a hacer medicina del deporte, empecé a ver mucha fisiología, muchos temas de ejercicio y salud y me di cuenta que en realidad ahí estaba el objetivo de hacer algo por la sociedad y por las personas y por los pacientes. Todo. Empecé a poner en práctica con lo que yo practicaba, con lo que empecé a aprender de fisiología, entrenamiento deportivo y toda esta cosa y me empecé a dar cuenta que sí funciona. Pero aquí sí yo soy claro y yo empecé a tener una frustración muy grande porque cuando yo arranqué medicina del deporte no era muy conocida. No, Y sí. lo que uno le decía a los compañeros médicos es, es que está haciendo residencia de medicina del deporte. Entonces el mundo le decía es que usted es un entrenador de gimnasio, usted no va a hacer absolutamente nada. No puede Y uno ser. empezaba a frustrarse Claro. y fue traumático. Entonces Mm. tú veías que tus amigos ya eran internistas, tenían fellows, tenían todo lo que fuera y tú, todos te estaban achacando y te decían todo este Ujú. por debajeando y decían, no, nada. Sí.
Entré casi en una cuasi depresión, al último como que nada, Wow. o sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante, y yo creo que soy de los que más peleo y yo siempre que hablo, mi orgullo es decir, soy médico del deporte y pertenezco a la Sociedad de Médicos del Deporte de Colombia, porque aprendí que valoro lo que hago y me encanta, además que vale la pena. Sí, total. Mira eso que contaste del paciente. No, ya, sí, debes tener miles de historias de agradecimiento. Bueno, porque ah, más adelante vamos a hablar de tus redes sociales, pero el trabajo es hermoso con la rehabilitación. Tú muestras los casos y es una cosa increíble. Mira, algo que tiene que tener en cuenta cualquier persona y sobre todo un médico del deporte es la capacidad de convencer a las personas, inclusive al paciente, de que moverse da salud y da Mm, vida. Eso es lo primero que tú tienes que hacer y tú tienes que demostrarlo. Entonces, si yo tengo un problema de sobrepeso, obesidad, yo fumo, no soy juicioso y me la paso solo trabajando, yo voy a reflejar eso con los pacientes. sí, Pero si ven que su médico del deporte, oiga, se mueve, hace ejercicio, se cuida y también eso también lo está demostrando en algo de redes sociales y tus pacientes te están siguiendo, te están creyendo. perfecto, Entonces, para mí claro. eso es lo mejor. Coherencia. Entonces es empezar a cambiarle el chip a las personas Ujú. y eso a mí me ha ayudado mucho y yo creo que la aceptabilidad que ha tenido las personas conmigo ha sido muy grande por eso y el agradecimiento que se ve. Es que el simple hecho de pasar una persona de estar todo el día sentado trabajando o acostado a empezar a caminar así sean 5 o 10 minutos, ellos ya dicen, con eso me empezó a cambiar muchas Sí, cosas en la vida. Entonces ya uno dice, lo que hago sí funciona. sí, total. Y entonces ya hablando justamente de tu frustración, de todo lo que hemos hablado antes, ya esto, lo que tú dices, esto se ha ampliado un montón, o sea, ya tiene como, ya la aplicación es mucho más grande. ¿Para quién es la medicina, el deporte? Ok, para todas las personas. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Mauricio Mejía que hace. Ujú, Yo trabajo tanto rehabilitación deportiva, yo hice rehabilitación deportiva con una cosa de ortopedia que se llama Isacos, ujú. que es se me olvidó esta vaina americana. Ahí empecé a creer en que manejar la rehabilitación de una manera diferente a la que le hacen con los otros pacientes, que era solo calor, frío, ejercicio suave. Ujú. Ellos mejoraban, pero cuando empezamos a hacer rehabilitación deportiva en los deportistas mejoraban más rápido. Entonces yo dije, ¿por qué no empezar a hacer lo que yo hago con los deportistas en Ajá. personas del común y corriente? Y empecé a darme cuenta que esta gente lo está llamando más a la atención. Por ejemplo, si tiene una lesión en la rodilla, yo lo pongo a trabajar ejercicio generalizado Ujú. y empiezan a sentirse mucho mejor y me están saliendo mucho más rápido y están felices y les estoy cuidando toda la salud. Entonces empecé a hacer rehabilitación Claro. deportiva. Entonces empecé con todo lo que es rehabilitación deportiva. Ahorita estoy manejando todo lo que es programa de enfermedades reumatológicas de la Que clínica eso Nogales, suena divino eso. que yo digo que la mayoría de los pacientes, yo creo que un 80% de los pacientes no hacen ejercicio, no se mueven y se la pasan con dolores articulares, con Claro. inflamación. Y el simple hecho de enseñarles a hacer algo de ejercicio, movilidad y estiramientos les cambia la vida y les cambia el dolor, mejoran muchísimo el dolor. Exacto. Eso te iba a preguntar. O sea, si hay una diferencia en el curso de la enfermedad y todo eso. Mucho, mucho, Wow. mucho, mucho. Entonces ya vamos por rehabilitación deportiva, ya ahorita rehabilitación en paciente con Ujú, enfermedad crónica. Pasó Mauricio también a trabajar con todo lo que son clínicas de obesidad para ujú. empezar a prescribir ejercicio, eh, tips de nutrición, tips de salud mental, porque los pacientes no solo se pueden trabajar en una sola esfera, uno tiene que No, trabajar en toda la esfera, o si todo. no, no sirve para nada. Ujú, Entonces pasó por clínicas de obesidad, fue jefe, todavía lo soy, de rehabilitación cardíaca y pulmonar en una IPS de Bogotá. ujú. Después entonces cogió su consultorio particular y empezó a trabajar todo lo que es acondicionamiento físico, fitness, composición corporal. Y en todo eso es lo que yo me he movido. Y es más o menos en todo el campo que tiene medicina del deporte. Medicina del deporte Es un solo no montón. somos los médicos de gimnasio y de fútbol, sino se está prescribiendo para absolutamente todo. Toda persona que quiera empezar a hacer ejercicio, lo ideal es mirar si tiene algún riesgo cardiovascular, algún riesgo osteomuscular y preguntarle a un médico del deporte, consulten. Y más aún si ya tiene una enfermedad de base, una enfermedad cardíaca, pulmonar, lo que sea, ahí es cuando más tiene que Exacto. estar buscando un médico del deporte. Claro. Y bueno, ¿cómo es con una consulta contigo? Entonces yo ya sé cómo es, porque ya fue, pero digamos para que la gente sepa cómo es esa vaina. Lo primero y lo que yo siempre le voy a decir a los pacientes y le voy a preguntar es cuál es el objetivo para la valoración. Porque a mí me puede llegar la paciente que dice, Doc, me duele la rodilla, necesito que me rehabilite la rodilla. Entonces nos vamos a enfocar en rehabilitar la rodilla, se hace el examen con el objetivo que es su rodilla. Pero la mayoría de personas en el consultorio particular están llegando es por cambios en composición corporal, Sí. sobrepeso, obesidad o inclusive anorexia, bajo peso. Wow. Entonces, dependiendo del objetivo que tenga la persona, ahí va Te encaminándose enfocas. toda la Ujú. consulta.
¿De qué consta la consulta? Entonces es un examen médico completo, se miran antecedentes, se miran factores de riesgo, se hace una valoración osteomuscular muy juiciosa, una determinación cardiovascular que esté bien, es decir, un examen físico común y corriente. Sí. Después de esto pasamos a la composición corporal, es decir, mirar peso, mirar talla, mirar pliegues, determinar porcentaje graso, porcentaje magro, porcentaje muscular. Y después de esto se hacen unas pruebas físicas. Yo soy de los que digo que al que va un médico del deporte y no hacen pruebas físicas no ha ido a absolutamente nada. Si a ti no te han sacado la leche un médico del deporte, no has ido al médico del deporte. ¿Y por qué se hacen las pruebas físicas? Porque nosotros necesitamos determinar qué tanta capacidad funcional o qué tanta salud tiene el paciente para poder hacer ejercicio. Claro. Porque no es lo mismo que cuando, por ejemplo, tú llegaste, que tú ya hacías algo de ejercicio y en las Ujú. pruebas en realidad no te fue mal, sino te fue muy bien, Ujú. a una persona que no hace ejercicio y ya uno empieza a hacer las pruebas, uno ya sabe hasta dónde llevarlo porque ya sabe que si nos va a lesionar o que ha pasado en el consultorio, va a terminar vomitando porque no hace. Y las pruebas tú Dios. misma te has dado cuenta que no son suaves. No. Uno les exige también dependiendo de lo que te vaya contando el paciente, porque si el paciente te dice, yo hago ejercicio 4 o 5 veces a la semana, tú ya le vas a exigir. Claro. Pero hay pacientes que no dicen toda la verdad y por pena o por lo que sea dicen, no, yo hago ejercicio todos los días. Y tú va les la haces las prueba. pruebas y mira, Es la ahí, verdad, claro, ahí está y la pasa. verdad. No Sí, puede sí, sí. mentir, sí, claro. Exacto. Y bueno, entonces tal, prueba física. Entonces, prueba física, después de la prueba física, entonces cojo al paciente y le explico desde dónde estamos arrancando. Es decir, este es su peso, este es su talla, este es su porcentaje de grasa, esta es su capacidad funcional, estos son los objetivos que nos vamos a plantear, estas son las recomendaciones de ejercicio, estas son las recomendaciones de alimentación. Juicioso, a la mayoría les digo, ahí tienen mi teléfono, molesten lo que quieran, lo que se les dé la gana y nos vemos en 2 o 3 meses dependiendo de lo del paciente. Y eso fue lo que a mí me fascinó y fue, digamos que, me acuerdo que cuando yo fui contigo, pues miramos mucho mi tipo de entrenamiento, cómo era, Ujú. cómo mejorar ritmos, que pues al final era lo que a mí me interesaba. Y el tema de la dieta, que a mí eso me pareció, no es una dieta, ¿no? O sea, no es que tú le digas a uno, ay, así papá, no, sino que es como más o menos cómo debería ser algo según tus requerimientos, según tu salud, todo esto. Eso también es muy bonito, porque es que ese, me parece que esa es como la otra patica de la mesa que a uno también le hace falta para poder rendir adecuadamente. Mira que, por ejemplo, en el posgrado mío, que es en la Universidad del Bosque, profe, otra vez gracias por haberme inculcado. En el pensum nos hacen mucha referencia en varias cosas. Uno es la nutrición y nutrición deportiva, que es lo que uno hace como tal. Otra es entrenamiento, teoría de entrenamiento, y la otra es salud. Entonces uno siempre va a buscar por esos 3 lados. Entonces Claro. eso nos lo inculcaron y ya sale uno, se gradúa y ya depende de uno si quiere seguir. Entonces tú ahorita consigues diplomados, posgrados, lo que tú Ah, quieras sí. en nutrición deportiva, Sí. rehabilitación, todo. Entonces, ¿qué tan juicioso se vuelve tu médico y qué tanto lee y qué tanto se está actualizando y qué tanto lo pone en práctica? Que Sí, eso es lo que a mí me parece muy importante. sí. Pero no, es divino. O sea, a mí esa consulta me fascinó, no he vuelto, perdón, pero sí me parece que es algo muy completo y es bonito. O sea, a mí me gustó mucho y creo que, claro, a mí se me ajustó a lo que yo quería y así va a ser para cada persona. Sí, Cada persona con sus necesidades, con sus gustos, bueno, y con su historia. O sea, me parece espectacular. Ahora digamos que cuando yo te conté la historia de lo de Julián, como bajó de peso y como cambió, pero fue un cambio de verdad, no solo físico, sino también como mental, psicológico, emocional, porque hasta se sentía mejor, porque se veía mejor él. Tú, digamos, ¿cuáles son los beneficios? Claro, eso lo sabe todo el mundo, pero digamos científicamente, ¿cómo respaldamos todas estas recomendaciones, esto de moverse, esto? ¿Qué tiene que saber la gente para que de verdad diga sí, o sea, toca hacerlo? a ver, vamos a dividirlo por sistemas. Y ya científicamente yo creo que el ejercicio tiene evidencia casi en todo. Sí. Entonces empecemos de arriba para abajo. A nivel cerebral. El empezar a hacer ejercicio libera endorfinas, catecolaminas, endocannabinoides que hacen que automáticamente la persona se sienta mucho mejor. Entonces, si empieza la persona a sentirse mucho mejor por secundariamente a la liberación de todas estas sustancias, automáticamente los estados de depresión, de ansiedad y de estrés disminuyen. Entonces, ahí ya por salud mental vamos ya ganando un punto. Total. Segundo en punto, porque no es solo para los jóvenes, también para prevención e inclusive para tercera edad. Como al hacer ejercicio produce más liberación de un poco de serotonina, dopamina, aumenta el consumo de oxígeno a nivel cerebral, también va a llegar a disminuir la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia. Qué belleza. Y eso ahorita tiene una evidencia altísima donde tanto para prevenirlo como para disminuir la evolución, es decir, que no evolucione tan rápido, Sí. ya hay una evidencia grandísima. Espectacular.
Hay una hipótesis que muy seguramente va a salir dentro de poquito y va a ser verídica y ya se va a hacer afirmativa y eso me va a poner muy feliz. Es que el ejercicio es de las únicas cosas que va a poder producir eh, neurogénesis Ya. a nivel cerebral. Wow. En algunas partes, no en todo. Entonces, Sí. no hay ningún medicamento que lo haga y Ujú. nosotros siempre estamos luchando porque la neurona tiene que respirar y que no se nos muera porque no va a Ujú. poderse recuperar. Ya se Pues el recupera. ejercicio lo puede hacer Wow. y puede crear nuevas neuronas. Entonces esa es una visa que se viene dentro de poquito y se van a acordar de mí. Entonces, a nivel de arriba, cerebro, ya la tenemos. Todo. Ujú. Sigamos bajando, nivel cardíaco. La persona que hace ejercicio tiene un corazón que va a ser completamente saludable. Si está saludable, entonces va a producir que se eleve menos la tensión arterial, va a presentar muchísima menos prevalencia de que se produzcan placas de ateroma en las Mm. arterias, es decir, menos enfermedad coronaria. Como dije anteriormente, se disminuye la tensión arterial. Sigamos con todo lo cardiovascular, entonces si es por todo lo cardiovascular también va a empezar a disminuir los niveles de colesterol total y los niveles de colesterol LDL. El HDL podría llegar a disminuir, pero tiene que acompañarse con una buena alimentación. Ok. Es como con lo único que no le está pegando tanto el ejercicio del Sí. HDL, pero si se acompaña buena alimentación, sí puede Va. llegar a disminuir. Listo. A nivel pulmonar, mejora muchísimo la capacidad pulmonar y esto está documentado por pruebas de función pulmonar en personas que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hacen un programa de rehabilitación pulmonar muy juiciosos y mejoran en las pruebas, tanto a nivel Wow. pulmonar como tal, como en pruebas de capacidad funcional como en las caminatas de 6 minutos. Sí. Entonces ya también pulmón-corazón también va a funcionar. Sigamos bajando. Entonces a nivel del abdomen, que es donde más se está depositando la grasa abdominal y todos sabemos que la grasa a nivel del abdomen hace que haya un proceso proinflamatorio, entonces un proceso inflamatorio produce síndrome metabólico, tiene más tendencia a Sí. producir enfermedades reumatológicas, aumento de la fibromialgia y todo este cuento. El ejercicio como tal ayuda a disminuir los niveles de grasa abdominal. Que Y es eso, la grave. y al eso final. tiene, y eso tiene una explicación básica, sobre todo para las personas que no entienden por qué hay que empezar a moverse si yo estoy gordito de la barriga. Los depósitos de grasa en nosotros, la manera en que se deposita nuestra grasa son los triglicéridos, ¿cierto? Ujú. Entonces nosotros va acumulando. Cuando empezamos a hacer ejercicio o cualquier tipo de actividad física, la manera en que nuestro organismo produce energía es destruyendo esos triglicéridos, los divide en ácidos grasos y glicerol para producir energía. Entonces ya automáticamente si estoy moviendo, va a estar disminuyendo los triglicéridos y va a estar disminuyendo los niveles de grasa, sobre todo a nivel abdominal. Perfecto. Entonces, esa es otra de las razones por qué hay que hacer más ejercicio. Sigamos bajando. Bueno, hablemos de las arterias. Entonces va a disminuir, como le dijimos, menos prevalencia de placas de ateroma tanto a nivel de las coronarias, desde el corazón, como de los miembros inferiores. Por eso es que ahorita los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, con dolor de claudicación intermitente, los ponen a hacer ejercicio. Acuérdate que paciente que se caracterice por claudicación, entonces va caminando una cuadra y le toca parar por el dolor. Claro. Pues cuando empiezan a hacer ejercicio de manera regular como tal, y no solo ejercicio cardiovascular, sino también de fortalecimiento, se ha demostrado que empiezan a haber también una neurogénesis, gracias, formación de nuevos vasos Sí. colaterales, con lo cual mejora la oxigenación de los miembros inferiores y ayuda a disminuir el dolor. Oye, increíble, no pensaba que se tenían que quedar quietos al revés. No, hay que hacerlos mover. Wow. Ahora sigamos más para abajo. O bueno, no, sigamos con alguien que algo que todo el mundo le interesa es ser joven toda la vida. Oye. El ejercicio es el único medicamento que va a hacer que se mantenga la vitalidad de las personas. ¿Y por qué? Primero, acuérdense que el ejercicio tiene una ventaja y es que mejora los telómeros en el organismo. Sí. Entonces ya automáticamente las personas se van a sentir muchísimo mejor y en realidad toda la producción de glucógeno, no, se me olvidó por estar pensando en otra cosa, de colágeno en el organismo. Sí. Funciona muy bien cuando las personas hacen ejercicio, entonces por eso es que se ven jóvenes, por eso las personas que hacen ejercicio se van a ver jóvenes así cuenten 70, 80 años. Y lo más importante de todo, aparte de hacer ejercicio, es mantengan el músculo, porque el músculo es un órgano metabólicamente muy activo, Sí. así como la grasa, el aumento de grasa hace un efecto proinflamatorio en nuestro organismo, el efecto antiinflamatorio lo hace el músculo. Si usted tiene un músculo bonito, fuertecito, no de fisicoculturista, va a tener salud para toda la vida. Espectacular. Entonces, y hay muchísimas más razones por qué hacer ejercicio. A nivel del azúcar, que produce hacer ejercicio, automáticamente disminuye los niveles de azúcar en el organismo, mejora la sensibilidad a la insulina, Total. mejora la producción de insulina por las células betas del páncreas. Aquí podemos hablar toda la noche de los No, beneficios podemos y uno no quedar se acá. cansa. Sí. Lo que pasa es que uno se va acordando y se va acordando y se va acordando, pero Oye, el hueso. hueso, exacto. Wow. Sí. Para la osteoporosis, listo. ¿Qué pasa con la osteoporosis?
El mejor ejercicio que existe es el impacto. Inclusive ahorita ya hay guías de manejo donde los pacientes con osteoporosis los pueden hacer algo de trote. Calla. Ajá, antes decían no porque se nos van a Sí, se fracturar fractura, más. claro. No, acuérdense que cuando uno hace el impacto hace que la resorción ósea se disminuya más y los osteoblastos empiezan a actuar mucho más fácil. Ok. Entonces mejora la absorción de calcio y disminuye los niveles de osteoporosis. Mejor dicho, o sea, de verdad, no le veo pierde. Y todos estos conceptos son muy nuevos, sobre todo lo de la osteoporosis. Esto fue el Colegio Americano de Medicina del Deporte sacó el consenso hace creo que 1 año, 2 años, donde ya Mm, empezaron a hacer ejercicio de impacto trote. sí, Empezó a hacer algo de trote y se hace solo referencia a que tiene que tener mucho cuidado con flexoextensión repetitiva de la columna por ok. el problema de las fracturas a nivel de columna vertebral. Claro, claro. Pero obviamente una persona guiada con este ejercicio formulado, pues nada, le Eh, va a ir divino. Exacto, porque listo, muchas personas están oyendo esto y van a decir, "Y voy a poner a mi abuelita mañana a saltar en una caja". No lo hagan, no, eso Por tiene que favor, ser no. primero ser valorada y ahí uno decide si lo puede hacer o Sí, no, ¿no? sí, no, perfecto. Mauro, o sea, a mí ya me convenciste, o sea, ya te compré tu idea, o sea, perfecto. O sea, que ya decimos que es para todo el mundo y que tiene todos sus beneficios, que es una medicina absolutamente, y digamos que es una medicina segura también, porque también tiene, o sea, digamos que contraindicaciones, digamos, no muchas, pero toca encontrar el ejercicio para cada persona. Como todo, Ujú, el ejercicio es un estrés para el organismo mm, y como estrés también hay que saber manejarlo. Si yo me mm. vuelvo muy adicto y yo, por ejemplo, hago ejercicio todos los días y no dejo recuperar y no descanso mi organismo, Guau. también va a ser deleterio. No, hablemos de eso porque yo también tuve mis problemas ahí. Yo no quería descansar. Yo no quería ni un día de la semana descansar. Exacto. Antes se hablaba mucho y había mucha relación de exceso de ejercicio más que todo en mujeres. Y era lo que llamaban la triada del atleta, que eran las mujeres que empezaban a hacer lesiones repetitivas, que empezaban con osteopenia, osteoporosis y fracturas por estrés. Entonces decían, no, esto es muy de mujeres, pero también se empezaron a dar cuenta que los hombres cuando empiezan a hacer mucho ejercicio también hacen déficit energético relacionado con la actividad física con el ejercicio que se llama REDS. Y se empezaron a dar cuenta que también los hombres se pueden enfermar. Entonces ya empezaron a mirar que el estrés que produce el ejercicio de manera repetitiva y reiterada sin un descanso adecuado puede ser también deleterio. Y cuando hablamos de deleterio es ¿por qué? Porque recuerden que cuando uno está en estrés, ¿qué es lo que más está liberando? Cortisol. Sí, ACTH y sí, sí. cortisol, eso es otro que va a producir un proceso inflamatorio. Entonces, Ujú. lo que buscábamos con el ejercicio que era estar bien, contentos, vernos divinos, Se entonces fue para el empieza otro todo lado. lo contrario. Entonces Ujú, empiezo con depresión, con fatiga, con estrés y todo lo que uno no quisiera. Las ujú. mujeres empiezan unos desbalances hormonales tremendos, los hombres empiezan con los niveles de testosterona muy bajitos, entonces, Dios. sí, entonces Entonces, también es de ojo cuidado. también, porque, pues, obvio, hacer actividad física es importantísimo, pero el descanso es el momento en el que el organismo va como a recuperarse, a hacer músculo, bueno, todo ese tipo de cosas. Ujú. Excelente. Y bueno, digamos que yo entiendo que, bueno, tú y yo de pronto llevamos mucho tiempo haciendo ejercicio y para nosotros es hasta lógico y como que, o sea, todo lo contrario, o sea, como no veo mi vida sin hacer ejercicio. Pero sé que hay una parte de nuestra comunidad que seguro le tiene pereza, no le ve la vía de llegar allá. ¿Cómo hace esa gente para empezar? Es que me parece complicado cuando uno, pues digamos, si no es la vida que ha tenido uno siempre acostumbrado, ¿cómo se puede empezar? Hay dos maneras. Una que es la que la mayoría de mis pacientes me dicen y es, yo me empecé a mover después de un infarto, que es la más triste. Claro, es Y lo es la peor. típica historia del alto ejecutivo que se la pasaba trabajando Mm, 24/7 y no tenía tiempo para nada ni para la familia, se infarta y se da cuenta que necesita salud para vivir bien. Esa es una y es muy común. ujú. La otra es escuchar a estos dos locos que están hablando de esto y decir, venga, estos de pronto ¿Será? tienen la razón. Pero ¿cómo es la mejor manera de empezar? Y siempre lo voy a defender y para mí es el mejor ejercicio que puede hacer una persona. Caminen, Sí. salgan a caminar. Consíganse son unos buenos tenis, no los más caros del mercado ni nada de eso, pero No, que no van a ser planos tampoco, que sean para trotar la marca que ustedes quieran, pero empiecen a caminar. Y caminen preferiblemente en un parque. ok. Porque muchas personas dicen, no, yo me voy para el centro comercial y me pongo a caminar y a vitrinear y todo eso. ¿Eso es actividad física? Sí. Pero si queremos cogerle cariño a las cosas, busquemos son ambientes donde estemos tranquilos, donde empecemos a pensar cosas y no que estemos pensando es en qué voy a comprar o no voy a Sí. comprar. Y el parque es la mejor manera de empezar a caminar. Perdón, para empezar a hacer ejercicio.
¿Cuánto debería empezar una persona? Depende de qué tan comprometida esté su salud. Si no está comprometida, todas las guías de manejo van a decir, vea, fácil, empieza a caminar usted media hora de lunes a viernes a un paso que sea agradable para usted, no que vaya a sentir ahogo, ni dolor en el pecho, ni nada de esto. Hágalo un paso agradable y verá que va a empezar a sentir salud. Y ya se los aseguro que con media hora, 5 veces a la semana, ustedes van a empezar a sentir un cambio. Pero eso es así. Ay, doctor, es que al principio yo me empezaba a ahogar y ya no lo siento. ¿Es por eso? Sí. Doctor, ya no me duelen tanto las rodillas. Es que a mí me habían dicho que estaba con artrosis de rodilla y me dijeron que me tenía que quedar más bien quieto, pero usted me dijo que caminar y se me está quitando el dolor de las rodillas. ¿Por qué? Fácil. Porque es que si yo tengo una articulación que está empezando con cambios de artrosis, yo voy a hacer que la artrosis se acelere porque está quieta la articulación, porque está perdiendo la masa muscular y porque está moviendo está perdiendo la movilidad. Si yo hago que usted camine, automáticamente esa articulación otra vez está viva y va a mejorar su dolor, se lo aseguro. Entonces son cosas así que uno tiene que estarle mostrando al paciente. Claro. La otra, hay una historia muy bonita y es el típico paciente que sufría de angina, dolor en el pecho, que no podía moverse ni nada. Y uno lo ponía a hacer rehabilitación cardíaca y al minuto no podía del dolor y uno como médico se asustaba, me decía, miércoles, este man se me va a morir acá, Se infartó otra vez se me acá. infartó otra Sí. vez, uno lo dejaba descansar y mejoraba el dolor. Y ver a ese paciente que con poquitas tandas de ejercicio de 5 minutos ya está caminando media hora, una hora, doc, ya no me duele el pecho, soy feliz, ya puedo salir a correr el Transmilenio. Son cosas que uno lo motivan. Claro. Y eso es lo que yo trato de mostrar en mis redes sociales, porque yo lo que siempre muestro es, venga, usted está haciendo ejercicio, ¿por qué hace ejercicio y qué ha mejorado? Doc, por esto. Entonces eso le gusta mucho a las personas y es como gente que... real. Exacto. Es divino. Entonces, eso, yo te iba a preguntar otra cosa, y es que tú lo has dicho como ya 3 veces, y es como de, toca moverse. Sí. Y he leído y he encontrado mucho últimamente en que incluso protocolos para rehabilitación, protocolos digamos, de mejoría de cierto tipo de lesiones, y protocolo de cosas que uno pensaba antes que era quedarse quieto, todo incluye moverse. O sea, eso digamos, como que el paradigma cambió, ¿cómo es la cosa? Sí, completamente porque antes se suspendía el ejercicio o la actividad física para muchas enfermedades. Por ejemplo, la más común era el paciente que tenía tapadas todas las coronarias, Sí. una enfermedad coronaria severa. No quieto, no respire porque se va a Exacto, infartar otra vez. no se puede operar porque usted se va a morir, entonces esperemos acostadito en una cama a que le pase algo. Pues ahorita ya se demostró que con cuidadito, como si fuera Sí. una cajita de huevos, Sí. empezar con rehabilitación, hacerlo mover, mejora dolor, mejora los niveles de angina. Increíble. Entonces ya con ese paradigma empezamos a manejar otro tipo de enfermedades. Inclusive esos tipos de pacientes con coronarias completamente tapadas, ya empezamos a hacerle protocolos de HIIT, que son ¿Qué? HIIT modificados, Sí. porque acuérdense que el HIIT real, que ahorita todo el mundo habla de HIIT, es entrenamiento funcional. Y el entrenamiento HIIT nació fue el ejercicio cardiovascular en deportistas de alto rendimiento, donde eran tandas de 3 minutos suave, seguidas de 3 duro, 3 suave, 3 duro. Ahora se está trasladando ese conocimiento de atletas de alto rendimiento a los pacientes. Y con solo tandas de 30 segundos duro, 3 suave, 30 duro, 3 suave, mejora mucho dolor. Porque estamos manejando todo lo que es capacidad anaeróbica y capacidad aeróbica. Entonces estamos trabajando en las dos vertientes de salud, en ejercicio cardiovascular, y mejora mucho los parámetros respiratorios, cardiovasculares, lo que ustedes quieran. Wow. Y eso de las lesiones que antes también uno pensaba como, nada, se fregó la rodilla, no, toca quedarse quieto, yo no sé qué. Eso también cambió y eso ha cambiado mucho también gracias al deporte de alto rendimiento, porque nosotros a los deportistas de alto rendimiento no los paramos. A menos de que sea una fractura, se para, pero se para y se buscan ejercicios que no comprometan el hueso, por decirlo, fracturado o roto, como ustedes lo quieran llamar, y se pone a hacer otras cosas. Pero entonces en el caso de nosotros los comunes, me lesioné la rodilla, que es lo que más está lesionando a todo el mundo. Entonces no voy a parar de hacer ejercicio, no. Veamos cuál es la causa de su dolor y dependiendo de la causa de su dolor empezamos un proceso de rehabilitación. Porque puede que usted no trote, pero puede que usted sí pueda hacer natación. O puede que usted pueda montar bicicleta. O puede que usted esté empezando a hacer una artrosis y ya le asustaron con que no puede trotar más. No, espere. Rehabilitemos, fortalezcamos, sacamos músculo y miramos a ver si usted sí va a poder trotar después. Claro. Pero lo que yo siempre hablo con mis pacientes y con mis colegas es no le quiten el ejercicio a sus pacientes. Si tienen dudas, envíenlo al médico del deporte. Ya somos hartos, pero no se lo quiten. Es más, disminuyan las cargas, dígale, haga más poquito mientras lo ve el deportólogo, pero no se lo quiten. Porque es una persona que ya está juiciosa haciendo ejercicio. Ustedes le quitan el ejercicio y lo primero que va a sentir es depresión. La persona empieza a sentirse estresada y empieza a sentirse triste.
Eso es con una persona que ya hace ejercicio. Ujú. Una persona que hasta ahorita está empezando ejercicio, que le está empezando a gustar, suspenderle el ejercicio le va a crear una traba mental y va a decir, yo no vuelvo a hacer ejercicio porque eso es lo que me estaba lesionando. Obvio. Y eso es lo que pasa, porque ¿qué le dicen los médicos, mis colegas, a los pacientes? Ay, doctor, es que me está doliendo la espalda. ¿Usted qué hace? ¿Usted qué hace? No, estoy haciendo ejercicio. ¿Y qué hace de ejercicio? No, un poquito de pilates. Eso es el pilates, mi amor. No lo vuelva a hacer. Y ya el paciente va a decir, no vuelva a hacer porque eso es lo que me lesionó. Pilates, claro. Pero pregúntele a usted a la señora si se la pasas todas las mañanas barriendo, trapeando y Ujú. lavando loza. Claro. Entonces Ahí es lo donde que no está. entendemos. Claro, claro. Y digamos el impacto de suspender el ejercicio también a nivel muscular, cardiovascular, es de dejar de hacer, después recuperar el estado en el que uno estaba, es berraquísimo. Entonces digamos que eso me parece hermoso ahorita de todos los protocolos que yo he visto, no soy deportóloga ni mucho menos, pero he visto que están implementando mucho de no quedarse quieto. O sea, Ujú. quedarse quieto es morirse, No. básicamente. Sí. Antes yo me acuerdo que hacían reemplazos o reemplazos de caderas Ujú. o rodillas y los dejaban un poco de tiempo quietos. Al otro día tienen que empezar a caminar. Wow. Ya. Bueno, Bueno, y eso tiene una explicación. La explicación de por qué no se deja quieto a un paciente o un deportista es porque tenemos que mantener el trofismo, es decir, tenemos que mantener la masa muscular, total. porque eso es lo que más rápido se pierde y es lo más difícil de recuperar. Sí, sí. No, y de acuerdo. Y lo que te digo, sentirse lesionado es sentirse frustrado, empieza la cabeza a trabajar mal y bueno, yo creo que eso también tiene una cantidad de efectos. Em, me interesa mucho también, digamos, saber qué tipo de ejercicio, obviamente ya es individualizado y todo eso, pero es que hay un grupo de edad que me preocupa mucho, es la tercera edad, sobre todo porque sé que la gran morbilidad de la tercera edad y de mujeres en tercera edad es todo el osteomuscular. Y ahora yo aquí te digo, pues hablo por mis pacientes, por mi mamá, que el manguito rotador, que yo no sé qué, Entonces digamos que sé que es difícil hacer una recomendación general, pero digamos, ¿qué podría uno decirle a ese grupo de gente como, bueno, mire, es seguro salir a caminar, es seguro nadar, que es seguro para ese grupito de personas para que no se queden quietas? Listo, lo primero, que los valores médicos del deporte, no mentiras, pero Sí, no, eso sí, lo más eso es lo importante. Sí. Ahorita para este grupo de personas, tercera edad, hay dos vertientes grandes. Ujú. ¿Yo qué lo quiero poner a hacer? ¿Algo de ejercicio cardiovascular o algo de ejercicio de fortalecimiento muscular? Si a mí me preguntan las dos, pero si tengo que escoger alguna de las dos, yo me inclinaría inicialmente por el fortalecimiento muscular. ¿Por qué? Porque si yo pongo a hacer ejercicio de fuerza a una persona de la tercera edad, automáticamente ya empieza a disminuir la prevalencia de que se nos vaya a caer. Eso. Wow. Sí. Y entonces ahí ya estamos disminuyendo que se nos va a fracturar. Sí, entonces ya. Entonces si ya tengo fuercita, ya tengo músculo, entonces pum, ya no se me va a caer tan fácil. Segundo, voy a evitar la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular y de la fuerza relacionada con la edad. Sí. Y recuerden que como yo lo dije anteriormente, tener un músculo saludable significa tener salud. Mejora resistencia a la insulina, mejora también niveles de colesterol, mejora absolutamente todo. Pasa es que el miedo de hacer ejercicio de fortalecimiento en la tercera edad, ¿qué es? Yo siempre hablo de fortalecimiento y yo sé que muchas de las personas piensan gimnasio, personas grandes, todos fitness Sí. y exacto, pesas, máquinas y ya todo el mundo rechaza eso. No, fortalecimiento pueden ser ejercicios con el propio peso, con una banda, con un palo de escoba, con mancuernas, con muchísimas cosas, con bandas de suspensión. Hay muchas maneras de hacerlo y son muy seguras. Igual, toca ser valorado, pero entonces lo primero que yo voy a recomendar es el fortalecimiento. Lo otro es algo de cardio. Depende, hay que buscar lo que le guste a la persona también para que crea adherencia. Sí. La mejor manera es caminar. Igual entonces, si hay mucho síndrome de fragilidad y todo esto, entonces toca buscar superficies que sean planas, evitar que se nos vaya a tropezar y todo esto inicialmente. Pero si logramos la combinación de un poquito de fuerza con algo de cardio, miren, la salud mejora y mejora mucho. Y tiene mucha evidencia. No, perfecto. Bueno, Mauro, no. Yo creo que ya estamos aquí, ya terminando, ya cerrando el tema. De verdad, gracias. Me encanta todo. Yo quisiera preguntarte como 8.000 cosas más, pero es que no, mire, nos quedamos acá hablando 2 horas. Pero bueno, al final ya, digamos, ya para cerrar y para dejar una reflexión, yo sí quisiera, digamos, yo quisiera que la gente, como transmitirle a la gente, para mí lo que ha sido el ejercicio, que yo lo he sentido en mí, el efecto, por ejemplo, en la pandemia, creo que fue lo que me salvó la cabeza a mí. Porque al principio el encierro fue muy duro, sobre todo porque no podía salir a correr, que es lo que a mí me gusta hacer.
y me estaba medio chiflando, pero el ejercicio creo que me sacó adelante. En los días de que estaba muy estresada, con depresión, ansiosa por el tema de la pandemia y todo esto, el efecto que tuvo en mí, sobre todo en mi salud mental, y que además me ayudó a acercarme a una comunidad, a sentirme como medio acompañada, fue, o sea, de verdad creo que eso fue lo que me salvó a mí de verdad de caer al precipicio de la depresión en la pandemia. Yo quisiera que tú nos dejaras a la comunidad una reflexión de todo este tema, así como el último franui de la charla. Listo, una reflexión. Y se la digo mucho a mis pacientes. La salud empieza a decaer y la vejez empieza a aparecer cuando nos dejamos de mover. Eso siempre se lo digo a mis pacientes. O sea, a moverse. Bueno, entonces, no, Mauro, gracias. No, a ti, André. De verdad, me encantó todo. Les voy a dejar a todos los datos de Mauro. Mauro, sus redes sociales, síganlo, son divinas, de verdad, se van a llenar de casos muy bonitos, son casos reales. Ahí él muestra cómo es más o menos la dinámica de la rehabilitación, es muy bonito. Entonces, les dejo las redes, les dejo el número del consultorio para que lo busquen si necesitan alguna valoración. Y digamos que todo esto va a quedar aquí en los recursos del episodio. Mauro, gracias por tu tiempo y por todas tus enseñanzas. No, a ti, André, por la invitación. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.